Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Gran Renuncia. Nuestro invitado de hoy es Tomás Nores. Es licenciado en Psicología, cursando un MBA con enfoque social. Trabajó como psicólogo social y comunitario en la ciudad de Córdoba, Argentina. Actualmente está radicado en España, donde ejerce como consultor y coach en lo relacionado al bienestar. Es coordinador de bienestar en la empresa rural de España, que se enfoca en grupos de personas que deciden trabajar de manera remota en pueblos rurales, y también es mentor en el programa The Break de la Comunidad Europea, que apoya a mujeres emprendedoras. Y hablaremos con él de estos interesantes temas. Bienvenidos a La Gran Renuncia, claves para una gerencia remota. Tomás, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes, Robert y Cristian. Un placer para mí estar hoy aquí. Tomás, háblanos un poco de qué es ser consultor en el tema de bienestar, porque debería ser algo natural, ¿no? La búsqueda del bienestar. Sin embargo, hay personas y también empresas que contratan consultores como tú en esto relacionado al bienestar. Exacto. No es un tema sencillo el tener bienestar, y justamente los indicadores y las estadísticas en salud mental realmente hablan de lo preocupante que es la situación luego de la pandemia, sobre todo incrementada, lógicamente en relación a la salud mental de la población. Y desde este lugar, las empresas, las organizaciones, los clubes deportivos, las instituciones educativas en sí mismas pueden tener mayores herramientas para obtener su bienestar. Es decir, a través de un profesional experto en bienestar, pueden obtener programas de bienestar que los ayuden a tener mejores prácticas cotidianas e institucionales sobre su bienestar. Y las personas en general también pueden acceder a recursos que llevarían a cabo en su día a día. Y siendo facilitador en The Break, también me gustaría que nos hables un poco de qué se trata este proyecto. Entiendo que está dirigido a mujeres en Europa que buscan ser emprendedoras. Y bueno, también me da curiosidad porque la palabra dice The Break como que romper, ¿no? Entonces se busca romper ¿qué? Así es, Robert. Bueno, en realidad más que romper, se busca romper con patrones establecidos y romper con la brecha de género que hay en el mundo del emprendimiento, ¿no? En este caso, tengo el doble rol de mentor y facilitador para una de las comunidades de The Break, y desde ese lugar lo que tratamos de aportar es que las mujeres tengan mejores herramientas para emprender en el mundo en el que vivimos, y por eso las mentorías refuerzan los contenidos que ellos necesitan para tener más herramientas en el mundo emprendedor. Y desde el lugar del bienestar lo enfocamos en el sentido de que no podemos emprender si no estamos bien con nosotros mismos, si estamos en una situación de burnout, si estamos en una situación de un gran estrés, si no estamos pudiendo tomar decisiones inteligentes. Hay muchas cuestiones que están relacionadas con nuestra propia emocionalidad, con nuestro propio estado anímico, con nuestro propio bienestar, que influyen en nuestro desarrollo de negocios. Es decir, que en ese lugar el rol mío es clave para acompañar a las mujeres emprendedoras, en este caso de este programa en particular, para que tengan mejores herramientas para luego poder emprender. Y este programa, volviendo a tu pregunta, Robert, apunta justamente al fomento del emprendedurismo. Y como facilitador lo que buscamos es que tengan una experiencia amena y grata en su estadía en España. Es un programa de incubación que lo que busca es acompañarla en sus proyectos emprendedores y generar así una comunidad de mujeres emprendedoras que entre ellas se apuntalen y se fortalezcan en esta red. Con el periodo de la pandemia, Tomás, ha habido como un rompimiento entre los modelos de trabajo, ¿no? Podemos decir que el trabajo remoto se profundizó un montón y un montón de gente encontró una facilidad en esto y un montón de gente entró en crisis. Entró en crisis el campo laboral. Hay nuevas aperturas. Esto generó, de alguna manera, se podría decir que crisis en algún patrón de salud mental, porque para algunas personas estar en la oficina era tranquilo, ahora trabajar en la casa no. Me gustaría saber un poquito tu visión, que nos cuentes un poquito tu visión acerca de esta transformación del mundo laboral y el paralelismo que ocurre en la transformación de la vida psíquica de las personas. Bueno,
En primer lugar, el trabajo no es un lugar necesariamente al que se asiste, al que uno tiene que ir físicamente, sino es una tarea que se realiza. Y en esa tarea a realizar, esta tarea puede ser tanto presencial como de manera virtual, de manera remota, y esto ha cambiado un poco el paradigma a partir de la pandemia justamente, donde muchas empresas lograron visibilizar que el trabajo podía ser realizado de manera remota. La necesidad, la imperiosa necesidad, nos hizo buscar otros modelos posibles, nos hizo buscar otras formas, en donde ya no es necesario la presencia para trabajar en todos los casos. Hay modelos de trabajo que será posible verlo de este modo y hay otros modelos en donde será más difícil, más complejo. Ahora, desde este lugar podemos ver la cantidad de beneficios que tiene cada una de las posibilidades que las personas elijan. El trabajo remoto no es para todo el mundo. Hay muchas personas que necesitan salir de sus casas, por ejemplo, para ir a una oficina, porque allí encuentran no solamente todo lo que aporta la socialización, el compañerismo, la posibilidad de colaborar ahí in situ, la posibilidad de trabajar manualmente algunas cuestiones, sino que también genera esta sensación de balance entre la vida personal y el trabajo, ¿no? Que al salir de tu hogar uno puede tener como más establecido horarios fijos de en qué horario comienzo a trabajar, en qué horario termino de trabajar y en qué horario empieza la vida personal, digamos, ¿no? Pero hay otros beneficios que tienen que ver con el trabajo remoto que podrían ser con esto de la facilidad que genera el estar desde tu propio hogar, podemos estar en pantuflas si queremos, podemos disminuir los desplazamientos que a veces en algunas grandes urbes demandan tiempos absurdos, por ejemplo, en Buenos Aires, en San Pablo, bueno, en Barcelona misma, por ejemplo, podemos demorar tiempos absurdos en desplazamiento y con esto podemos ganar calidad de vida, gastar menos en transporte, incluso tener más tiempo para disfrutar o de nuestra familia, por ejemplo, si vivimos con nuestra familia, o poder cocinar mi plato de comida todos los días. Es un gran beneficio que yo le veo al trabajo remoto en este caso. Y si nos ponemos en cuestiones específicas de algunas personas respecto de ciertas dietas o restricciones alimentarias, el tener la posibilidad de trabajar desde tu propio hogar, eso facilita muchísimo el acceso a la alimentación o a la nutrición que esas personas necesitan. Así que se encuentran muchísimas facilidades en este sentido, digamos. Lo cierto es que no es para todo el mundo todas las opciones, y lo cierto es que las empresas que favorecen la elección a cada persona sobre qué decisión tomar frente a esto, obtienen mejores beneficios en cuanto a el engagement del empleado con esa empresa. Y hay un tema también para hablar de la empatía en este sentido. Te voy a contar una mini anécdota que me ocurrió en el día de ayer, justamente hablando de trabajo remoto con un compañero, que a él le gusta mucho trabajar en la oficina, es encargado de prensa en un lugar, y tiene al editor editor de video que trabaja de la casa y no quiere ir. Y él me decía, pero yo necesito que él esté acá, y y el otro compañero necesita estar en la casa. O sea, hay dos necesidades. Una del gerente, que necesita que él esté ahí, pero el trabajador que necesita estar en la casa. Entonces, ¿cómo hacemos para armonizar estas dos compatibilidades? ¿Quién es el que tiene que aflojar? ¿El gerente o el empleado? Bueno, lógicamente ahí se encuentra en una cuestión de cuáles son los puntos por los cuales el gerente necesita que esté allí y en esa comprensión de que el empleado puede tener respecto de esa necesidad, porque si hay una tarea a realizar que demanda la presencialidad, bueno, será cuestión de negociar en qué momentos, bajo qué tipo de condiciones poder asistir a la oficina, y bueno, una cuestión de negociación y de explicaciones que también tienen que ver con la lógica, ¿no? No solamente el beneficio personal, sino la lógica de la tarea a realizar. Ahora, estuve leyendo hace poco algo que me pareció muy interesante también respecto de los espacios y de cómo las empresas van modificando, incluso aquellas más avanzadas, digamos, en esto, el uso de los espacios según los recursos, ¿no? Hoy tenemos muchos coworking que no solamente son la oficina
de una empresa en particular, sino que un espacio compartido de colaboración en los cuales las distintas personas de distintas empresas se reúnen en un lugar para trabajar desde una oficina que cuenta con tal vez aire acondicionado, calefacción, tal vez cuenta con un servicio de cocina, con algún café, algo para compartir, y un espacio para sociabilizar también, ¿no? Y en esto hay un concepto arquitectónico que me pareció muy importante de Francisco Vázquez, que es el Activity-Based Design. Para aquellas oficinas, como decía en un primer momento, que están como un poco más abiertas a esta exploración de la novedad del trabajo remoto, que es este Activity-Based Design, busca que sus oficinas no cuenten con metros cuadrados en base a la cantidad de empleados que tiene esa empresa, sino en base a la actividad realizada, ¿no? Es decir, en base a la actividad realizada, en este caso, como vos comentabas esa anécdota, y la necesidad de ir, podría precisarse cuánto es, según la Activity-Based Design, cuántos metros cuadrados esta oficina requeriría con respecto a su locación, ¿no? Y eso pone como algo súper interesante en cuanto a la cuestión demográfica tal vez, y es el fin del espacio como propiedad, ¿no? Teniendo lugares de trabajo flexibles, la oficina que ya pasaría a ser como un lugar a donde hay que ir a trabajar, sino más bien un lugar de socialización, un lugar de aprendizaje, un lugar de colaboración, como decía en un principio, y donde esta persona que vos comentás, Cristian, tal vez pudiera acordar con sus autoridades cuáles son los días específicamente que se requiere la presencialidad, y en eso, bueno, tener la flexibilidad para poder acordar que el trabajo tenga una parte remota y una parte presencial. Sí, un poco relacionado a la anécdota de Cristian. También es un tema que hemos hablado aquí sobre bueno, yo tengo la percepción como que el gerente en Latinoamérica es más reacio a permitir un trabajo remoto de los empleados, ¿no? En diferencia en Europa o en Estados Unidos, como que estamos un poquito atrás. Y algunos que han intentado hacer ese paso, pues pasan a gerenciar de una manera, lo que llaman la microgerencia, como estar encima, angustiado si está trabajando, si no está trabajando. Es así, o sea, el gerente en Latinoamérica, ¿por qué crees cómo lo ves esa parte? ¿Hay una diferencia? ¿Cómo el gerente en Latinoamérica adopta esta posibilidad del nuevo paradigma diferente al europeo o al que está en Estados Unidos? Bueno, sin duda hay una cuestión de cultura que nos atraviesa, porque si uno piensa, hagamos de cuenta, voy a hacer generalizaciones, las cuales no son necesariamente las correctas, pero me lo voy a permitir para ejemplificar esto, ¿no? Si uno piensa en un equipo de trabajo de alemanes, y probablemente pensemos que esas personas van a ser más estrictas con los horarios, van a ser súper puntillosas en las actividades a cumplir, van a ser detalladas y más profesionales tal vez en cuanto a la cantidad de tareas que realicen, incluso hasta más tareas que las que nosotros como empleadores le hayamos pedido, tal vez, ¿no? Desde un sesgo, lógicamente desde el prejuicio, ¿verdad? Y tal vez sea muy distinta la lógica de razonamiento si lo pensamos en un país latinoamericano, por cuestiones culturales, donde tal vez no tengamos esas modalidades de trabajo, ¿no? Tan arraigadas. Sin embargo, me parece a mí que hay algo a considerar también allí, que tiene que ver con esta cuestión central de la confianza, que lo ejemplificabas vos, Robert, con esto, que es algo a construir. La confianza no se da de la noche a la mañana, sino que la confianza es algo a construir. Y en esto que tú traes, como que tal vez estamos un poco detrás de países como Estados Unidos o en Europa mismo, tal vez pensar esto de cómo construir la confianza a partir de organizaciones, más allá de países, ¿no? Como decíamos en un momento trayendo la pandemia,
en la pandemia no hubo otra manera de hacerlo y tuvimos que salir al ruedo organizaciones en las cuales trabajábamos de manera remota. Y, y acá se basa también en cierto cambio de cultura organizacional en los líderes que tenemos hoy, ya sea en Latinoamérica o en Europa o en donde sea, en cuanto a ¿qué necesitamos de nuestros empleados o de nuestros colaboradores? ¿Necesitamos que estén de 9 de la mañana a 6 de la tarde en una silla, sentados y mirando la pantalla? ¿O necesitamos que cumplan ciertos objetivos? ¿Qué les vamos a pedir a nuestro equipo de trabajo? Y ese es un cambio de cultura que está asociado al trabajo remoto y no es tan sencillo para algunos líderes de poder asimilarlo. Es un cambio cultural, lleva su tiempo y cada vez más empleados y colaboradores lo demandan. Entonces, aquí viene un poco también de cómo la necesidad eh, fomenta que las empresas se tengan que ayornar, se tengan que adaptar un poco a esta cultura del empleado y de las demandas actuales del mercado, ¿no? Tú eres coach y conoces el tema de coaching. Soy psicólogo, perdón, aclaro esto, Robert, soy licenciado en psicología y trabajo como mentor de esta profesión, digamos. No he estudiado la carrera del coaching, pero sí conozco un poco en detalle de qué va. Perfecto, sí, lo que te quería mencionar es que hoy en día el gerente puede aprovechar mucho todas las herramientas que le ofrece el coaching, el coach para gerenciar su propio equipo, que si mantenemos el modelo de gerente que está encima, que está con esa palabra de supervisar lo que está haciendo el empleado, pues nos quedamos en las mismas y esta herramienta que permite el coaching y también elementos de psicología, ¿no? Sin duda, en las relaciones, en la empatía, en lo que te dices. Y creo que eso podría ayudar, ¿no? También, o sea, esa actitud más de consultar, o sea, no solamente decir qué cosas, los planes de la empresa, sino también consultar con el empleado cómo él cree que puede llegar a las metas, ¿no? Entonces dejar ese espacio de participación. Totalmente, Robert. Aparece también aquí algo de la experiencia del empleado en cuanto a de qué manera habilitamos a que esta experiencia que el empleado tenga en nuestra empresa sea algo co-construido de manera colaborativa. Desde la experiencia del empleado se va a ver afectada desde el proceso del onboarding, es decir, cuando el empleado ingresa a la empresa, hasta en otros momentos que van a ir siendo momentos vitales y momentos clave dentro del proceso de la carrera del empleado, ¿no? Y en este sentido me parece que hay algo de mi rol como consultor externo de organizaciones en las que acompaño, y me ha tocado acompañar, digamos, en estos cambios de cultura, en estas preguntas que muchos líderes se hacen respecto de, bueno, pero ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo lo enfocamos? ¿De qué manera tengo esta cuestión con esta persona? ¿De qué manera la abordo? Y en esto de pensar el trabajo remoto, justamente me llevó a mí, como emprendedor social, a reconfigurar mis propias prácticas, de decir, bueno, ¿cómo abordo un tema tan sensible que tiene que ver con las emociones, los vínculos humanos, los vínculos sociales, digamos, dentro de una organización cualquiera sea, para llevar esta sensación de cercanía, ¿no? Esta sensación de impacto en lo emocional o en lo humano? Y justamente la modalidad online, gracias a que nos hizo un poco a todos sentirla por la pandemia, digamos, y que todos estuvimos afectados por eso mismo, permitió que esos canales un poco ya estuvieran abiertos para el resto del mundo. Entonces, hay cuestiones que van eh, traccionando y gestándose progresivamente como cambios de estos modelos de ser líder, modelos de cultura organizacional diferente. Y durante mucho tiempo
el valor del gerente, el valor del supervisor tenía adjudicado la vigilancia y el control, ¿no? Como un paradigma muy de la primera revolución industrial, de un panóptico medio Foucaultiano, por ahí. Hoy todo eso, digamos, ha perdido, está perdiendo cada vez más sentido, sobre todo con el trabajo remoto y la deslocalización del trabajo, ¿no? Un panóptico, ¿desde dónde? ¿Desde dónde vamos a controlar? Esto, ¿cómo repercute en la seguridad del gerente, en la construcción de esa imagen de gerente o de jefe? ¿Cómo lo ves esto? Interesantísimo, Cristian, lo que vos traes a colación. Y hay algo del trabajo personal que tiene que hacer ese líder o esa líder, ¿no? No afuera, esa seguridad tiene que venir de adentro. Y desde los objetivos que se vayan cumpliendo en nuestro equipo de trabajo. Y esa es la seguridad que necesitamos, digamos, a partir de ciertas métricas, a partir de ciertos logros que vayamos teniendo en nuestro equipo que nos permitan decir, bueno, las metas se están cumpliendo, estamos llegando a estos objetivos, estamos trabajando de esta manera, estamos pudiendo colaborar, estamos pudiendo comunicarnos a pesar de estar a 5.000 kilómetros de distancia, estamos pudiendo mantener un flujo de comunicación en el cual nos estamos entendiendo. Eso puede ser a través de mail, a través de videollamadas, a través de distintos procesos. Hoy por hoy la tecnología nos ayuda muchísimo con canales o herramientas, bueno, desde el Google Drive como siendo lo más sencillo, hasta herramientas como Slack, Trello, Teamtailor, que ayuden a procesos a llevarse a cabo, ¿no? De manera colaborativa y conjunta, en donde los gerentes, como tú decías, Cristian, pueden ver cuál es el proceso, cuáles son los avances que cada uno de los colaboradores o los empleados van teniendo respecto de cierta tarea a realizar. Básicamente, para darse una idea para quienes no conozcan estas herramientas, sería como unas celdas o columnas de Excel que uno las puede ir moviendo de un sitio a otro en la medida que va cumpliendo con ese objetivo. Hagamos de cuenta que, no sé, nos ponemos como objetivo contactar a X cantidad de personas en la semana. Y en la primera columna tenemos a las 100 personas que tenemos que contactar, y luego tenemos una columna al lado que le decimos contactada una vez, cerrada la venta, hagamos de cuenta en la tercera columna. Entonces vamos moviendo una celda de la columna de contactos a la celda de contactado una vez, y luego le movemos a la celda de registrada la venta, hagamos de cuenta. Un ejemplo muy sencillo y muy así lineal que hice, pero para quienes no conozcan ese tipo de herramientas se puedan dar una idea visual de cómo funcionan. Desde el punto de vista de historia del trabajo, ¿no? Una visión medio historicista, puede llegar a dar la visión de que estamos como una especie de segunda revolución industrial, o por lo menos en un hito importante de cómo se reconfiguran tanto los espacios como los valores, como la cultura, como las actitudes. Porque también surge que justo que empieza a tener mucha potencia lo del trabajo remoto, surge fuertemente Elon Musk, por ejemplo, con una actitud completamente contraria, como una fuerza absolutamente de rebote o pendular contra eso. ¿Ves también que esto, cómo ves esta parte de la historia de la humanidad, digamos? Si estos microcambios que se están produciendo también tienen que ver con cambios de la humanidad. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina en este sentido? ¿Está cambiando la humanidad? ¿Está cambiando el trabajo? ¿Cómo se da esta etapa visto de un punto histórico, no? Bueno, muy interesante, Cristian, lo que traes sobre la mesa, y yo creo que es en nuestro metro cuadrado donde podemos influir, ¿no? Un poco influenciado en las formaciones o en los estudios que estoy teniendo últimamente, en esto del Social MBA que mencionaban, y me parece muy interesante la visión que tenemos para pasar del individualismo a ecosistemas que podamos ir generando con nuestros cambios, ¿no? Y desde ese lugar el trabajo en nuestro metro cuadrado va a ser lo que defina que nosotros, con metas claras y una noción clara de hacia dónde queremos ir, podamos impactar positivamente
en nuestras personas que tenemos alrededor, en las personas que tenemos a mediana escala. Es decir, hay cuestiones globales que van modificando el rumbo de la humanidad, como vos traías, tal vez, y hay algunos otros pequeñas organizaciones, pequeños seres y otro tipo de formas de hacer las cosas. Yo creo que hay una diversidad impresionante de maneras de gestionar, de maneras de proponer estilos y modelos de trabajo en la actualidad, por lo cual es difícil de compatibilizar unos con otros porque tienen distintos objetivos. Desde ese lugar, un poco mi invitación sería que cada persona trabaje sobre su propio metro cuadrado para impactar positivamente como lo creen posible. Y desde ese lugar empezar a hacer como cadenas de asociaciones con otras personas afines, con otras organizaciones afines, para empezar a trabajar desde esta cuestión del ecosistema, ¿no? No sé si responde mucho tu pregunta o no, pero es lo que puedo aportar en este tema. Tomás, tú que tienes experiencia con equipos en zonas rurales, ¿cómo ves el reto del trabajador remoto que se decide pasar de la gran ciudad a un espacio rural? ¿Encuentras algunas dificultades? ¿Cómo podrías evaluar ese tema? Bueno, acá Robert y Cristian aprovecho para comentarles acerca de esta experiencia en Rural que vos traías previamente al comienzo de este episodio. Y Rural es una startup de aquí de España que lo que busca es que las personas que están como muy cansadas de estar en la ciudad, que necesitan un descanso, que necesitan mayor conexión con la naturaleza, que tal vez quieren pertenecer a un grupo en el cual por trabajar de manera conjunta en estos espacios de coworking, puedan tener acceso y ellos facilitan el acceso a una vivienda compartida y a un espacio de coworking compartido, ¿no? Y esto de la ruralidad trae, a ver, aquí en España, por ejemplo, se llama la España vaciada, ¿no? En aquellos sitios rurales donde la mayoría de los jóvenes vieron que no había posibilidades en sus pueblos, por los cuales decidieron irse y muchas veces lo que sucede es que cuando se van no vuelven. Por eso el vaciamiento de los territorios rurales, ¿no? Sin embargo, hay un gran movimiento impulsado por el gobierno justamente de volver a traer vida a los pueblos, a los distintos pueblos. Y desde ese lugar hay muchas subvenciones que se dan en distintos territorios de aquí de España, ¿no? Y esto de la ruralidad, vemos que la conexión de Internet en muchos pueblos es maravillosa. Entonces, hay distintos tipos de trabajos que se pueden hacer sin ningún inconveniente a través del Internet. Esto de la ruralidad trae la posibilidad de conectarnos con el entorno natural de otra cotidianeidad, básicamente. En estos espacios de rural donde yo estaba participando, era literalmente salía de tu casa y en 5 minutos o menos estaba en un bosque. Es decir, hay otras circunstancias de vida que te permite este trabajo en lo rural. El tener una decisión que tomar y poder ir a tomar un descanso en el río para luego inspirarte, reflexionar acerca de decisión y luego volver a tu oficina en este espacio de coworking para poder tener esa reunión o tener esa llamada difícil y poder comentar sobre esta decisión, ¿no? Esto de que la naturaleza es innegable los beneficios que aporta nuestro bienestar y desde ese lugar como luego de un día de trabajo, si pasamos tiempo en la naturaleza, podemos como disminuir nuestro ritmo cardíaco, podemos encontrar mejor bienestar, digamos, ya con solo contemplar, ya con solo frenarnos a respirar ese aire puro. Es decir, tiene muchos beneficios esto del trabajo en lo rural y nos permite disminuir las revoluciones, como quien dice, ¿no? Esto de ver cómo funcionan otras realidades y cómo nuestro ritmo de la ciudad a veces tan vertiginoso, a veces
con esto de quiero el todo, quiero ya, nos invita a modificar nuestra perspectiva, nos invita a bajar un cambio, como quien dice, y mirar otras maneras de vivir que son hermosas, posibles y que nos inspiran también. Una anécdota muy particular que quiero comentar de esto es que en uno de los pueblos en los que estábamos rural, en Artida, precisamente un pueblo en Aragón, cerca de los Pirineos aragoneses, en la provincia de Zaragoza. El pueblo tenía 70 habitantes únicamente, por lo cual no había ningún tipo de tienda, ningún tipo de mercado, ningún tipo de lugar para comprar lo que uno quisiera comprar. Y eso es un choque cultural importante para quien está acostumbrado a bajar de 10 pisos del edificio, ir a un kiosco y elegir lo que quiera de esa góndola. Acá no estaba esa posibilidad y nos teníamos que acostumbrar a que una vez por semana viniera el camión con frutas y verduras y estar atentos al sonido de esa bocina, para que cuando viniera el camión de la fruta y la verdura no perdamos la oportunidad de ir a comprarlo, porque si no tendríamos que manejar 30 o 40 minutos hasta el próximo supermercado, ¿no? Entonces, ya el modo de vida en este tipo de territorios, en este tipo de localidades, genera un cambio importante en nuestra rutina, en nuestra manera de ver las cosas, y desde ese lugar podemos abrirnos a otras posibilidades, imaginar una realidad diferente y vivirla, ¿no? Vivirla, sentirla, y el ser parte de una realidad diferente para que luego tomemos decisiones respecto de dónde queremos habitar, dónde queremos estar, y que no sea una cuestión de, bueno, pero esto es mi realidad, esto es lo que es, esto es lo que hay, sino que tenemos muchas posibilidades en nuestro entorno. Lógicamente estoy hablando para quienes tenemos posibilidad de elegir. Entiendo que no todas las personas tienen estas posibilidades de elegir, pero muchas personas que sí tienen las posibilidades económicas o de disposición de poder elegir a dónde trabajar, probablemente no tienen una disposición interna a elegir algo diferente porque no se lo han preguntado, no lo han vivido, no tienen experiencias que les permitan salirse de esa zona de confort para abrirse a lo nuevo. Así que espero que si hay alguna de esas personas que esté escuchando nuestro podcast en este momento, pueda sentirse empoderada para animarse a descubrir un trabajo online en la vida rural. Sí, como dices, es una realidad diferente y que las personas que han crecido en ciudades, la parte rural es como de fin de semana o de vacaciones, pero el día a día, como dice, que tienes que aprovechar, estar atento a los sonidos cuando llegue el camión de la fruta, no sé qué, y esa oferta que tienes también para descansar y compenetrarte con naturaleza. Y quizás hasta las mismas empresas vayan a lo rural porque ya no hay tráfico, ya pueden, o sea, crear empresas en zonas rurales quizás sea una movida también para las empresas que quieren o buscan la presencialidad. O sea, van a buscar al empleado a lo rural. Entonces la empresa se mueve. En vez que el empleado vaya a la ciudad y busque la empresa, va a ser al revés. Bien, Tomás, y siempre para cerrar cada episodio, nuestros entrevistados se caracterizan en general por haber leído algún libro, algún texto, algún párrafo, algo que les ha marcado, les ha hecho mella, sobre todo en el tema que tratamos capítulo a capítulo en La Gran Renuncia. Y bueno, esta vez nos gustaría preguntarte a vos si hay algún autor, alguna idea que nos puedas compartir, que nos puedas recomendar, para que los oyentes puedan ahí indagar en la web y leer también. Sí, Cristian. Bueno, por un lado, recomiendo que sigan en LinkedIn a Rowena Hennigan, una trabajadora remota que tiene muchos cursos de difusión en LinkedIn y otros lugares sobre cómo es el trabajo remoto. Por un lado, Rowena Hennigan, sin lugar a dudas, y un libro que también a mí me parece súper interesante es un libro que se llama Fantasía, de Bruno Munari, que de algún modo me invitó a este camino más creativo, en donde la fantasía,
o la invención o la innovación no es un patrimonio exclusivamente de algunos selectos artistas, sino que son facultades que podemos ir desarrollando a través de la práctica. Entonces, este tipo de experiencias está impulsado de algún modo por mi curiosidad y por mis ganas de crear realidades diferentes y de facilitarme posibilidades distintas a las que estaba acostumbrado en Córdoba, Argentina. Así que, bueno, un poco la inspiración viene por distintos lugares, pero me parece interesante recomendar esos dos. ¿Y hay alguna herramienta tecnológica que vos puedas recomendar que te haya facilitado algún trabajo o que hayas visto en la experiencia que le ha facilitado el trabajo a otros? Ujú. Sí, las dos que más me han facilitado últimamente la tarea han sido Trello y Miro. Esas ¿Para son qué las sirven? dos. Bueno, Trello es justamente un gestión de actividades, gestor de actividades. Es decir, que un poco lo explicaba con ese ejemplo de las celdas del Excel, que en realidad lo que sirve es para mirar, visibilizar procesos, dividir tareas o categorías, y en ese caso un gerente, por ejemplo, va a poder mirar cómo es el proceso de esa tarea encomendada, en qué situación está, si ha avanzado, si no, si la persona que ha contactado le ha respondido o no, tiene que ver con todo ese proceso a realizar. Y Miro lo que nos permite es tener en cuenta una mejor visualización y poder crear un mapa en el cual mostremos de una manera interactiva, interesante y divertida también procesos o ideas que tengamos y que pueda ser más fácil de visibilizar a través de un mapa, ¿no? Bien. Y ya para cerrar, preguntarte cómo te pueden contactar los oyentes del podcast. Sí, Cristian. Bueno, pueden contactarme a través de redes sociales, por ejemplo, como Instagram. Estoy como tomasnores.psicólogo. Pueden escribirme por ahí, pueden seguirme en redes sociales como en Facebook, Instagram y también LinkedIn y contactar por allí. Muchísimas gracias, Tomás Nores. Te agradecemos muchísimo por haber estado en La Gran Renuncia. Ha sido muy, pero muy interesante esta charla. Te mandamos un abrazo grande desde Argentina. Muchísimas gracias, Cristian y Robert, por invitarme. Ha sido un placer. Es una temática que sin lugar a dudas deja mucho por seguir hablando. No es fácil ser un trabajador remoto, no es fácil ser nómada digital. Sin embargo, esperamos que poder incentivar a que muchas personas también puedan sumarse a esta experiencia y sacar sus propias conclusiones. Gracias, Muchas Tomás. gracias. Muy bien, que pasaba por La Gran Renuncia. Estamos escuchando a Tomás Nores, licenciado en psicología, quien nos ha hablado un poco acerca de un aspecto que todavía no habíamos tocado en profundidad en nuestros episodios, que era la salud mental, el bienestar y los factores emocionales que involucran el proceso del trabajo remoto, del trabajo situado, del trabajo localizado, y todos estos sentimientos, estas cuestiones psíquicas que se ponen en juego, ¿no? Y cómo históricamente va cambiando y cómo nosotros nos vamos adaptando. Recalco un poco el concepto de bienestar que tomaba en cuenta Tomás para trabajar en los equipos de trabajo, y el tema de la empatía o de acordar con el otro. Yo le ponía como ejemplo una anécdota. Me había sucedido hace menos de 24 horas en una charla, y nos hablaba de acordar, que me quedo con esto tampoco, que ninguna de las dos partes tiene una razón en un 100%, sino que se trata de una negociación. O sea, ni que el trabajo remoto es la solución por sí mismo, ni el trabajo situado, sino ver cómo entre las diferentes características de cada uno podemos llegar a un acuerdo que nos dé ese bienestar y esa salud mental tan anhelada. Y por el otro lado, también resaltar un poco este tema de la confianza a construir, este desafío de la confianza a construir, donde ya parece que en este periodo se disuelve un poco la noción de vigilancia, o por lo menos no da buenos resultados, estar todo el día con este micromanagement, de estar atrás de quien trabaja con nosotros, sino ver cómo podemos construir nosotros la confianza, empezando por construir la confianza en nosotros mismos si es que estamos a cargo. Sí, totalmente. Y una frase que él dijo que me parece bien importante, que el trabajo no es un lugar,
es una tarea. Entonces tiene que ver Eso está bueno, con sí. todo esto del trabajo remoto, que se asocia, ¿no? el trabajo con un espacio donde ir, y no es así. Esto ha sido entonces La Gran Renuncia, el episodio número 13. Gracias por estar ahí. Recuerden que nos pueden contactar a nuestro mail podcastlagranrenuncia@gmail.com. Si no, nos pueden escuchar en todas las plataformas donde pueden acceder a podcast, como iVoox, Apple Podcast, YouTube o Spotify. Para ayudarnos, por favor, pongan seguir en Spotify o lo compartan en su perfil de LinkedIn. Nos despedimos hasta el episodio que viene. Muchas gracias. Escuchaste La Gran Renuncia, un podcast producido por Roberto Schlesinger y Cristian Curto. Si te gustó, hace clic en el botón seguir y nos vemos en el próximo episodio.